Aleluya, Señor. Aleluya. Padre, queremos alabarte y agradecerte por poder abrir juntos tu palabra, Señor, una vez más, poder meditar en ella, Señor. Gracias porque tú siempre eres fiel, Dios mío, y aunque tú has dispuesto a ordenar el ministerio de la palabra mediante vasos de barro, Señor, y hombres débiles, Señor. Dios mío, de alguna manera muy extraordinaria tu poder se manifiesta a través de eso y siempre nos sorprende, Señor. A mí me sorprende, Señor, el que tú operes de esa manera, Señor. Dios mío, y una vez más queremos pedirte que tú lo hagas, Señor, y haz el milagro mientras tu palabra es predicada, Señor, de manera que ella pueda venir acompañada de fe en nuestros corazones, Señor. Mientras la palabra es proclamada externamente, queremos pedirte esa obra interna del Espíritu Santo, Señor, que nos provee fe al corazón para que esa palabra pueda penetrar y fructificar, Señor, en nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. Señor, déjanos ver tu palabra, gustar tu palabra, sentir tu palabra, Señor, y ser transformados por ella, Señor. Dios mío, queremos pedírtelo, Señor, según tu gracia y tu misericordia, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Os invito a abrir la palabra en Génesis, en el capítulo 50, y hoy llegamos al último sermón de la serie sobre la vida de José, así que, bueno, wow. Hay que decir que ha sido una serie corta, porque han sido 11 sermones nada más. En Lucas estuvimos 3 años y medio, así que comparativamente esto no ha sido nada. Así que, pero ha sido intenso, ¿no es verdad? Ha sido corto pero intenso. Gloria al Señor por lo que Él ha hecho y por lo que va a hacer en esta mañana. Así que Génesis 50, voy a leer a partir del versículo 15, donde dice la palabra del Señor, dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal me trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad, mal te trataron, perdón. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Muy bien, aquí estamos, último capítulo de Génesis y final de la historia de José, y es importante en este punto de la serie, ya llegando al final, que podamos preguntarnos y responder nuevamente cuál ha sido la razón por la cual hemos estado meditando en la vida de José, qué es lo que hemos aprendido en esta historia, por qué es importante la historia, la narrativa de la historia de José. Y ella es importante por varias razones. La primera es porque nos enseña cómo Dios mantuvo con vida a la familia de la promesa en un tiempo de gran hambruna, y de esa manera Él podía seguir adelante sus propósitos eternos. Era importante que la familia de la promesa continuase con vida en tiempo de esa hambruna, si no, no hubiese habido pueblo de Israel, no hubiese venido Jesucristo y no habría salvación. Así que es importante esta historia porque mantuvo con vida a la familia de la promesa. Pero en segundo lugar, hemos visto que esta es una historia importante porque ella se nos presenta como una parábola del Evangelio. Un tercio del primer libro de la Biblia nos presenta la historia de José. ¿Por qué tanto tiempo en el primer libro de la Biblia? Porque en ella encontramos una maqueta, podríamos decir una maqueta de esa gran historia que
viaja por toda la Biblia y que nos habla de la salvación que el Padre nos ha provisto en la persona de Jesucristo. Así que eso lo hemos visto la gracia de Dios expresándose en la vida de José. Y de manera muy especial hemos visto la gracia de Dios operando en la vida de la familia. Los primeros sermones hemos visto a Dios tratando con José para prepararle para ser el príncipe de Egipto, y también hemos visto después a partir de José los tratos de Dios con sus hermanos. Todo eso hemos visto en el transcurso de estos meses. Y ahora llegamos al último sermón y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el tema de este sermón? ¿Cuál es el tema de estos versículos? Es bastante sencillo. Lo voy a dar en una frase. Este sermón vamos a ver la importancia y la dificultad de permanecer arraigados en la gracia de Dios hasta el final. Ese es el gran tema. La importancia y la dificultad de permanecer arraigados en la gracia de Dios hasta el final. Ese es el tema que vamos a ver en el día de hoy. Hemos dejado, la semana pasada, bueno, la anterior, hemos dejado a la familia de la promesa, la hemos dejado en la tierra de Egipto. ¿Os acordáis? Los hermanos de José habían sido obedientes a su palabra, habían confiado en él y habían ido a vivir con toda su familia a la presencia de José y a estar debajo de su provisión. Pero ahora nos encontramos en un momento de crisis, cuando hay un avance importante en los planes de la redención, y esa crisis deriva de que Jacob murió. De repente el patriarca de la familia muere y ese es un tiempo traumático. Es interesante porque en el capítulo 49, antes de la muerte de Jacob, vemos a este hombre anciano dándole grandísimas promesas a sus hijos. Todo el capítulo 49 encontramos palabras proféticas de este hombre dando promesas poderosas al pueblo de Dios, al pueblo del Señor. Y esto es increíble, considerando que el que está dando las promesas no es otro que Jacob. ¿Se acuerdan quién era Jacob? Jacob era un embustero, Jacob era un sinvergüenza, Jacob era un mentiroso. Pero aquí le vemos como un hombre lleno del Espíritu Santo, llegando al fin de sus días, como un profeta de Dios. Qué lindo, ¿es verdad? Qué esperanza para gente como Jacob. Poder llegar al final de los días dando bendición sobre la vida de sus hijos. Y en el capítulo 49, en el versículo 28, y yo tengo que leerlo, esto es bien importante en la narrativa, dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Maspela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compré del campo y de la cueva que está en él. Fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, ¿qué cosa? Encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Aquí termina una gran parte de la historia de redención. Termina la historia de los 3 patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y uno puede pensar, bueno, este es un tiempo importante, pero también es un tiempo de crisis. Y en efecto hay una crisis profunda que surge en el corazón de los hijos de José, de Jacob, ni bien él muere. Y esa crisis la vemos a partir del versículo 15. Y dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, ¿qué cosa? Quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu padre. De repente, cuando Jacob muere, los hermanos de José, ellos sienten una profunda inseguridad en su corazón. Y la inseguridad derivada de lo siguiente: ellos decían, vale, mientras nuestro padre estaba vivo, es evidente que nuestro hermano tenía misericordia de nosotros. Pero ahora que papá murió, seguro nos va a tratar mal y él se va a vengar de todo el mal que nosotros le hemos causado. Ciertamente su misericordia derivaba de Jacob,
Pero una vez Jacob se va, ya no hay misericordia ni gracia para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que vemos aquí en el corazón de ellos? Si podemos hacer un análisis ahí adentro, pues yo creo que no es tan difícil. Lo que nos damos cuenta es que la seguridad del corazón de estos hombres no estaba en la bondad del Padre, manifestada sobradamente en la persona de José, sino en la persona de Jacob. En otras palabras, el corazón de ellos estaba apoyado en el lugar equivocado. Y por lo tanto, nos parece oírles decir, José nos ama por Jacob. Si Jacob no estuviese, José nos aborrecería. Ahora podemos juzgarles de manera rápida y pensar, bueno, no es posible. ¿Cómo es posible que ellos actúen de esa manera? Pero yo quiero deciros, esto no es algo tan raro en la vida cristiana. En verdad, todo cristiano en alguna medida lucha con este mismo sentimiento que ellos están teniendo en este lugar. También nosotros tendemos a establecer el amor divino en otras cosas que no son el carácter de Dios y su bondad para con nosotros en Jesús. También al creyente le ocurre que piensa que Dios le ama porque tiene una familia ejemplar, o porque tiene un buen trabajo, o porque tiene un ministerio exitoso. Pero si por diversas razones la familia se va al traste, ¿no? Un hijo rebelde, por ejemplo, o por lo que sea el ministerio se va por la borda, o pierdes el trabajo, en ese mismo instante tu corazón pasa a sentir de manera profunda, Dios no puede amarme. Su amor se ha apartado de mí, su amor ciertamente se apartará de mí. ¿Habéis sentido eso en alguna medida? Sí, no es verdad, es algo muy común en la vida cristiana y en efecto no nos damos cuenta hasta que hay alguna pérdida. Yo no creo que cuando el papá estuviese vivo, ellos estuviesen pensando en estos términos, no lo creo. No creo que los hermanos de José estuviesen pensando, vale, el amor de José deriva de mi padre, está anclado en mi padre. No creo que sea así, pero ni bien el padre muere, el temor aflora. Aparece ese temor y ahí nos damos cuenta de que el corazón estaba anclado en el lugar diferente. Yo no creo que el amor de Dios derive del matrimonio precioso que tengo o de los hijos maravillosos o del ministerio que avanza bien, pero ni bien lo pierdo, el temor aflora y se hace evidente que mi corazón estaba anclado en el lugar equivocado. Ahora, bendito sea el nombre del Señor, el amor de José no estaba anclado en Jacob para con sus hermanos, porque no era el amor de José, era el amor del Padre. Y el amor del Padre se ancla en su solo carácter, como lo veremos a seguir, se ancla en su solo carácter. Ay, qué ganas de dar la respuesta ya, pero no la voy a dar, hay que seguir avanzando. Lo primero es eso. Nos damos cuenta de que hay una crisis para permanecer en la gracia de Dios y en la gracia del Evangelio cuando pensamos que el amor de Dios deriva de otras realidades que no son Cristo. Bien, y nos damos cuenta de eso solo cuando Dios viene y quita aquello en lo cual estaba anclado nuestro corazón. Eso es lo primero que vemos en el texto de manera muy clara y es algo con lo que el creyente se identifica de maneras muy profundas. Y hay frustración y hay temor, ¿no es verdad? Y no solamente eso, sino que a partir de ese momento en el cual ellos ya no están seguros del amor de José, porque, bueno, ya lo dije, ellos empiezan a tener una actitud servil, de temor servil delante de él. Ellos empiezan a actuar delante de José, no como si fuesen hermanos amados, sino como esclavos. Versículo 18. Es patético, da un poco de lástima, José se echa a llorar. Pero tantas veces lo mismo nos pasa a nosotros. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y uno puede pensar, oh, qué actitud más bonita la que estaban teniendo, qué humildad, qué quebranto de corazón, pero qué va, lo que estaban era muertos de miedo, eso es lo que estaban. Y José les dice, no temáis, les dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? José no les dice, oh, qué gente más humilde delante de mí, mis hermanos, no. Lo que estaban eran aterrados y estaban intentando mediante una actitud servil y esclavista ganar el favor de José y eso era absurdo. Pero tantas veces nos ocurre lo mismo cuando ya nuestro corazón no está anclado en el amor del Padre en Cristo. Empezamos a relacionarnos con el Padre ya no como hijos, sino como esclavos. Es terrible, eso nos pasa a nosotros también.
Por eso el apóstol Pablo tiene que decirle a la iglesia en Romanos 8:15, pues no habéis, dice, recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba papi, Abba papá. Muchas veces nos vemos sirviendo a Jesucristo a partir de un espíritu de esclavo, dudando de su gracia, dudando de su amor, buscando aplacar su ira con nuestros esfuerzos. Eso es lo que vemos en la vida de estos hombres. Es terrible, ¿no es verdad? Pero cuántas veces así nuestro corazón está en ese estado de incredulidad delante de papá, quien dio a su hijo para derramar su sangre en la cruz a nuestro favor. Qué terrible. Y nos podemos preguntar, ¿qué es lo que está detrás de esta actitud? ¿Por qué nos pasa esto, iglesia? ¿Por qué tendemos a dudar del amor del Padre, del amor de gracia, anclado en su solo carácter? ¿Por qué dudamos de esa manera y nos portamos como esclavos delante de Él? Yo creo que el texto nos da la respuesta, y es una respuesta muy poderosa. La tenemos en el versículo 19, en las primeras palabras de José cuando él habla con ellos. Él dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¡Wow! Cuando tomamos esa actitud delante de nuestros pecados, cuando no podemos aceptar el perdón de Dios, porque eso es lo que estaba pasando. Has escuchado a gente decir, yo no me perdono a mí mismo, ¿es verdad? Yo no puedo perdonarme, está bien, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Cuando yo no acepto eso, cuando yo hablo en esos términos, cuando yo no me perdono o no permito que otros me perdonen, lo que estamos haciendo es ponernos a nosotros mismos o a otros en el lugar de Dios. A veces eso se viste de algo humilde, ¿no es verdad? La gente lo dice, tiene la idea de que estoy diciendo algo muy bonito y algo muy humilde, y yo no me perdono, pero detrás de eso lo que hay es orgullo y justicia propia, porque estás ocupando un lugar que no te corresponde, el lugar que le corresponde solamente al Señor. Nos cuesta aceptar la gracia cuando nos sentimos indignos. Nos cuesta permitir que Jesús limpie nuestros pies. ¿Os acordáis de Pedro? A mí jamás, Señor, a mí no me vas a limpiar mis pies. Y Jesús mira con cara dura a Pedro y le dice, si no te limpio, no tendrás parte conmigo. Si tú no eres recipiente de mi gracia, si tú no eres dócil para aceptar mi perdón y mi justicia y mi amor, tú no tienes parte conmigo. ¿Qué hace? ¿Llora o grita de alegría? No sabes, ¿no? O sea, es una reprimenda gloriosa realmente. Te quebranta porque llega al problema del orgullo en la raíz. Pero al mismo tiempo te llama gritándote, diciéndote, mira, lo más importante es que tú permitas que mi gracia opere en ti. Así que ahí lo tenéis. Ellos tenían su corazón anclado en el lugar equivocado, pensaban que José les amaba por su padre. Ellos empezaron a tener una actitud servil y todo eso derivaba de un corazón que estaba ocupando el lugar de Dios, de un corazón que ponía a otros o a sí mismo en un lugar que no les correspondía, ¿no? Y ese era el gran problema que vemos aquí en ellos y un problema que tantas veces nosotros también tenemos. Yo tantas veces tengo, tantas veces me veo en esa situación, ¿es verdad? Y como, bueno, no, está bien. A veces veo a mis hijos así también, ¿no? Y te frustra cuando están enfadados de esa manera y tú les quieres mostrar su amor, pero el orgullo es tan fuerte que no dejan ni que les abracen, ¿no? Y luego dices, yo soy igual contigo, padre, yo hago lo mismo tantas veces. Y uno se pregunta, bueno, ¿de qué manera José va a tratar eso en el corazón de ellos? ¿De qué manera José les va a llamar a habitar en la gracia y no salir de ese lugar? ¿De qué manera el Señor una y otra vez nos llama a nosotros a descansar en su sola gracia y no en otro lugar? Pues el texto nos lo muestra de varias maneras. La primera de ellas la vemos en la reacción que tuvo José cuando sus hermanos empezaron a hablar con él. Ahí los tenéis, ellos hablando con José, le dicen a José, José, antes de morir papá nos dijo que tú
nos trates bien, ¿no? Básicamente eso, esas hipotéticas palabras de Jacob que difícilmente hayan salido de su boca, no lo sé, el texto no lo dice, pero a mí me parece muy raro que sea así. Pero hipotéticamente papá dijo, José, pórtate bien con nosotros, por favor, eso es lo que les dice. Y el texto en el versículo 17, en la segunda parte, se nos dice que mientras José les oía decir esas palabras, José lloró mientras hablaban. Y uno se pregunta, ¿por qué llora José? El llanto de José parece exclamar a voces y decirles a sus hermanos, ¿acaso yo mismo no soy suficiente evidencia del amor divino para con vuestras vidas? ¿Es necesario más que yo? ¿De verdad necesitáis algo más que mi propia persona delante de vosotros? José estaba triste por la falta de confianza del corazón de ellos, delante de él. Eso es lo que él estaba triste, porque él consideraba que él mismo debía ser evidencia más que suficiente del amor del Padre para con sus vidas. Si yo quiero preguntarte una cosa bien sencilla, no debería ser igual para el creyente delante de la persona de Jesucristo. No debería él ser suficiente para gritarnos a voces el amor del Padre. La Biblia dice que sí. Aun cuando Él nos prive de muchas cosas, Jacob murió, te quite esto o aquello. Cuando tú miras al Señor Jesús, Él debería ser suficiente, más que suficiente, para que el corazón pueda decir a viva voz, el Padre me ama, el Padre me ama, el Padre me ama. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no se reservó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si lo entregó a Él, ¿cómo nos va a privar de algo menor? Si entregó lo mayor, lo más precioso, lo más glorioso, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Repréndete, hermano, cuando te acusas. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso José les estaba diciendo con su llanto, no soy yo suficiente. Cristo nos dice, no soy yo suficiente. Aun cuando perdieses todas las cosas, aun cuando fueses privado de todos los bienes de este mundo, aun cuando te quitasen familia, dinero y salud, es Cristo suficiente para decirte, yo te amo. Para que el Padre nos diga, yo te amo. Oh, Señor, que así sea en mi corazón, Señor, que así sea en el corazón de tu iglesia. Lo primero que hace José es llorar y con ese llanto decirles, yo soy suficiente. Pero en segundo lugar, José les dice en el versículo 20, en la primera mitad del versículo 20, les dice, vosotros, y esto es fuerte, esto es bien fuerte, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Ok? Vosotros pensasteis mal contra mí. Ahora, de buenas a primeras, estamos diciendo que José ahora les está consolando. Les está consolando, quiere hablarles al corazón. Pero para hablarles al corazón y para consolarles, él les dice categóricamente, referente a vosotros, que sepáis que el veredicto es el siguiente. Vosotros pensasteis mal contra mí. Punto. Y ahora tú dices, ¿cómo eso puede consolarme? Referente al amor de Dios en Cristo. ¿Cómo puede llamarme a la gracia semejante veredicto? Pues lo hace, hermanos, lo hace.
Porque detrás de esos sentimientos de temor, de autocomiseración, de falta de perdón propio, de falta de confianza en el amor divino, todavía hay un corazón que no acepta en profundidad el veredicto de Dios. Paradójico, es extraño, pero eso es lo que está ocurriendo. Ellos pensaban que podían alcanzar el perdón de José con esos movimientos extraños que estaban haciendo. Papá dijo que nos perdones y he aquí todos nosotros siervos tuyos. Y de alguna manera ellos pensaban de que su mal no era tan grave como para que no lo pudiesen solventar. En el fondo, mediante todo este temor y autocomiseración, quiero ver si flagelándome papá me ama. Ellos no habían entendido el veredicto. Cuando el corazón entra en autocomiseración, en temor, en falta de alegría por el perdón, en el fondo lo que está ocurriendo es que todavía no he aceptado el veredicto de Dios referente a mi vida. Yo he pensado mal contra Él. Feo, feo, punto, ya está. Parece que José les está diciendo, si vamos a hablar en términos de vuestra justicia, no hay nada que hacer. Vosotros pensasteis mal contra mí. Lo que merecéis de mi parte en términos de justicia es que yo os condene. Punto. Y eso es lo que Dios nos dice en la Escritura. Que todos nosotros merecemos eso a causa de nuestro pecado. Lejos de acariciarnos en nuestra autoconmiseración, Él nos recuerda la gravedad de nuestro pecado cuando estamos así. El veredicto era claro. Vosotros pensasteis mal contra mí. Y es importante que el corazón pueda llegar a esa profundidad para poder aceptar el amor del Padre y la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque bendito sea el nombre del Señor. Esa no es toda la frase, amén. Gloria al Señor. Por eso Él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo. ¿Puedes entender eso? No, yo tampoco. La única esperanza de estos hombres descansaba en la gracia electiva de Dios, que se extendía para con sus vidas muy a pesar de ellos mismos y que vencía toda su rebelión y pecado, cumpliendo los propósitos eternos de Dios en sus vidas. Dios lo encaminó para bien. ¿Por qué? Porque quiso. Gloria al Señor. Algún día me va a dar un algo aquí en este púlpito. Gloria al Señor. Hermanos, Él nos escogió por su gracia, sin que pudiese ni ver ni prever absolutamente nada en nosotros más que pecado, mugre y maldad. Y el Padre encontró en sus mismas entrañas las fuentes y la razón por la cual extendernos su misericordia y coger toda esa mugre y tener la capacidad de tomar todo eso y operar a pesar y en todo eso para nuestro máximo bien. Hermanos, eso es increíble. Increíble. La única esperanza de aquella familia rota por el pecado, lo vimos desde el principio, la familia de la promesa, una familia rota por el pecado, la única esperanza de todo verdadero creyente descansa en la gracia de Dios, que se ha extendido para con nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo, no por nada que pudiese verse o preverse en nosotros, cuando aún estábamos en nuestros pecados, sino según sus propósitos eternos y para la gloria y honra de su santo nombre. Hermanos, Dios encontró en sí mismo las razones por las cuales amarnos y extendernos su misericordia. Y si queremos ver las razones de su amor, no miremos hacia adentro, miremos hacia afuera. Porque están afuera y no dentro. Ese siempre es el trato de Dios. Fue el trato de Dios con la familia de la promesa. Fue el trato de Dios con todo el pueblo de Israel. Es el trato de Dios con su iglesia en el nuevo pacto. En Deuteronomio 7, versículo 6, se nos dice... Hablando del pueblo de Israel, se dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros, por cierto, erais el más insignificante de todos los pueblos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Vaya elogio, ¿no? ¿No veas? Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, punto. Y dice, bueno, algo más, es que no hay algo más.
Es que no hay algo más. Por eso es gracia soberana. Le apetece hacerlo, punto. No, tú has sido salvo. ¿Por qué? Porque el Señor te salvó. Porque el Espíritu te transformó un día, punto. Tú no sabes ni cómo. Tú eras más duro que una piedra cuando eso ocurrió. Pero el Señor vino sobre tu vida y eso fue todo lo que pasó. El nuevo pacto funciona de la misma manera. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Claro, eso es lo que Él hace. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo hizo? Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual hemos sido hechos aceptos en el amado. Esa es toda la razón. Su gracia, su voluntad, su afecto, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Esa es la gracia del Señor. Esa gracia soberana que ordena todas las cosas en la vida de los santos para que finalmente cumpla su propósito y su máximo bien. Esa es la historia de José, esa es la belleza de la historia de José. Eso es lo que vemos en esa historia, que el Señor finalmente ordenó, según sus propósitos eternos, que todo aquel mal que ellos cometieron finalmente operase para su máxima salvación. ¿Te escandaliza, hermano? Sí, a mí también. Pero ese es mi Dios. ¿Te da esperanza? A mí 100%. Si no fuese este el mensaje, yo estaría perdidísimo. Completamente. Descanso por completo en su gracia. Descanso por completo en su amor. Y tú puedes preguntarte, y ya voy a ir, en verdad, hoy terminando. Hoy va a ser un poco más corto, que tenemos algunas cosas importantes para hablar también como iglesia. Pero tú puedes decir, pastor, a mí me da cierto vértigo este tema de la elección, me da vértigo hablar de la gracia soberana, ¿no? Me da vértigo, yo a veces no me veo tan alto, ¿cómo puedo yo subir, escalar montes tan altos para ver su amor en la elección o en esa gracia que se extiende hacia mi vida antes del principio de los tiempos? Bueno, yo quiero bajar un poco y decirte, mira a Jesucristo. Si tú quieres ver y entender todas estas realidades y el amor del Padre, finalmente tienes que mirarle a Él. Y así es como termina el texto en el versículo 21. Cuando José le dice a sus hermanos, les dice, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Tenemos que terminar mirando al Señor Jesús. Él fue aquel que el Padre estableció para tomar nuestro lugar. Él vino a cumplir toda justicia. Él vino a derramar su sangre en la cruz en lugar del pecador. Y ahora Él se levantó al tercer día de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en Él tú puedas encontrar perdón, justicia y amor eterno. Provisión abundante. Jesucristo es el lugar en el cual el amor del Padre se extiende de manera abundante para contigo. Y yo quiero terminar esta serie animándote por el amor de Dios a acudir a Él. José alimentaba la panza de sus hermanos porque había un montón de trigo, pero Jesucristo es el único capaz de llenar el alma. Por eso en Juan 6:35 el Señor dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Quiera el Padre darte la gracia de venir a Jesús y poder beber de Él el amor divino. Hermano, vamos a anclar nuestros corazones en la gracia electiva de Dios y en la obra completa de su Hijo en la cruz
para darnos eterna salvación. Que ahí esté nuestro corazón. No tomemos el lugar de Dios, no tomemos una actitud servil, no descansemos el amor del Padre en otras cosas que Él nos pueda dar o no dar. Recordemos que su amor se ancla antes del principio de los tiempos en sus mismas entrañas y que se hace firme y evidente en Jesucristo, el último José, quien nos da de comer. Vamos a orar y vamos a pedirle eso al Señor. Vamos a pedirle eso al Señor. Quiero animarte, hermano, a celebrar la gracia de Dios. Si tú ya eres creyente, si tú sabes de qué estoy hablando, celebra y sé humilde para celebrar, sé humilde para ser limpiado. Dile: Jesús, aquí estoy, no quiero ocupar más tu lugar, el lugar de Dios. Yo quiero besarte, abrazarte, quiero que tú me limpies, quiero ser parte, tener parte contigo, quiero gozarme en tu amor, quiero hacerlo de verdad. Perdona mi incredulidad. Oh, yo quiero animarte, cristiano, a beber de las fuentes del amor divino, a mirarle a Él, pero de manera muy especial. Por favor, si tú no has venido a Jesús, si tú nunca has acudido sinceramente a Él, o si lo has hecho solamente con una actitud de esclavo, religiosa, servil, yo quiero animarte en el nombre del Señor a hoy a acudir a Él. Él es pan de vida, Él es agua que sacia el alma. Dile: yo quiero beber hoy de ti, yo quiero saciarme de ti. Señor, queremos alabarte, queremos bendecirte por este mensaje glorioso que tú nos das en tu palabra, Señor, no solo en la historia de José, pero en toda la Biblia, Señor, que es ese mensaje de gracia, ese mensaje de amor eterno que está en Jesús. Sabemos que no hay salvación fuera de Él, sabemos que condenado está todo aquel que no reciba al Salvador. Por eso yo quiero pedirte, Padre Santo, que tú atraigas muchos al Hijo, que tú traigas al Hijo a muchos hoy, en esta mañana. A los que ya son tuyos, vuelve a traerlos, Señor, y a los que no, toca sus corazones, Señor. Queremos arrepentirnos hoy como iglesia del pecado de la incredulidad. Queremos arrepentirnos del pecado del orgullo y de la justicia propia. Queremos pedirte perdón como por las veces, Jesús, en las que tal vez tú mismo, Señor, tus entrañas se conmueven como las de José al ver nuestra actitud servil y la dureza de nuestro corazón y la desconfianza referente a tu carácter y tu amor, como esos hermanos tenían delante de José. Perdónanos, Señor, porque tu sangre es preciosa, porque tu nombre es glorioso. Señor, danos gracia. Aquí estamos delante de ti. Te pedimos, anclanos en la gracia del Evangelio, Señor, todos los días de nuestra vida, hasta que tú vengas, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.